Bueno, en este vídeo vamos a aprender cómo construir las sumas de Riemann de una función con GeoGebra. Antes de comenzar con, bueno, la construcción propiamente dicha con el software GeoGebra, pues conviene entender qué entendemos por sumas de Riemann. Las sumas de Riemann son esencialmente un método numérico que lo que pretende es aproximar la integral de la función en un cierto intervalo AB, a través precisamente de la suma de la área de ciertos rectángulos que incrustamos debajo de esa función. Entonces, si pretendiésemos implementar esto con GeoGebra, que por cierto lo voy a hacer para una función completamente arbitraria, para un número también arbitrario de rectángulos bajo esa función, pues lo primero que deberíamos hacer precisamente es comenzar definiendo esa función, que como digo, como pretendo que sea arbitraria, pues podríamos poner una casilla de entrada asociada a esa función, ¿vale? A través de la cual pues podemos definir literalmente cualquier función que nos interese, ¿vale? De la misma forma vamos a necesitar los extremos del intervalo, tanto el A como el B. Así que podemos hacer exactamente lo mismo, considerando las casillas de entrada, y asociarlas a estos elementos, con el A y con el B. Pero además vamos a necesitar, como he dicho antes, el número digamos, de rectángulos que queremos. Cuanto mayor sea el número de rectángulos, más cercano será el valor de nuestra aproximación a el valor real de la integral. De hecho, si hacemos n tender a infinito, entonces tendremos precisamente el valor exacto. Entonces, comenzamos fijando un número de, de rectángulos cualquiera. Ahora después lo modificaremos para ver algún ejemplo, ¿vale? Y lo mismo, lo asociamos. Entonces, para poder hacer este método necesitamos, digamos, dentro del intervalo, seleccionar un número concreto de nodos que, como siempre se hace en los métodos numéricos, se consideran equiespaciados. Entonces, ¿cuál va a ser el espacio entre esos dos nodos? Pues la vamos a llamar incremento y se va a definir pues como se suele definir usualmente en los métodos numéricos, ¿vale? Como esa distancia, digamos, lo que hacemos es ponderar a través de la longitud del intervalo. Vamos a ponerle, por ejemplo, a B un valor más grande para que no nos salga el incremento cero. Ahora bien, aquí es donde puede venir la dificultad, pero hay que tener en cuenta que GeoGebra, aunque no lo parezca, es una herramienta potente y vamos a tener que hacer uso, entre comillas, de una función for para generarnos una lista con todos esos nodos. ¿Cómo se hace esto? Pues si queremos crear esa lista, simulando que estamos haciendo uso de un for, se emplea el comando secuencia. Y ahora, ¿cómo quiero construirme esos nodos? ¿Dónde quiero empezar? Pues quiero que mi primer nodo sea A. Y ahora, quiero ir variando según el incremento. ¿Cómo se pone ir variando según el incremento? Pues me voy moviendo en ciertos naturales a través, como digo, de ese incremento. La nomenclatura de este comando en GeoGebra me exige ahora que ponga en qué variable me quiero mover, que sería la variable k, cuál quiero que sea el primer valor que se le da, por supuesto el 1, y como estoy poniendo k-1, pues no acabaré en n, sino que acabaré en n más 1. Y ahora, digamos, ¿cómo voy a ir avanzando? Puesto que k es natural, pues ir avanzando de 1 en 1, ¿vale? Bien, fijaos que automáticamente se me generan ya esos nodos, según, claro, un incremento que ahora es bastante grande. Bueno, ahora digamos que puedes venir la parte más complicada de hecho voy a ampliarlo para que se vea porque va a ser un comando que nos va a requerir el hecho de construir todos esos polígonos dados nuestros nodos aquí espaciados. ¿Cómo vamos a hacer eso? Por supuesto vamos a tener que generar una lista de polígonos y vamos a ver cómo lo hacemos. Nuevamente utilizando el comando secuencia, vamos a pensar cómo queremos que sean esos polígonos que yo quiero construir. Fijaos, yo quiero que el primer vértice el primer vértice de mi polígono esté a altura 0 y se corresponda en la cisa pues con el valor de mi nodo. Luego lo que querré hacer será, manteniéndome en esa cisa, subir hasta el valor de la función en el punto, luego saltar al siguiente nodo manteniendo la altura y volver a bajar hasta el origen, hasta altura 0, manteniéndome en ya la cisa del segundo nodo. Entonces, vamos a intentar hacerlo genérico. Para no liarme, lo que voy a hacer primero es
poner algunos puntos aleatorios y luego los vamos modificando, ¿vale? Convenientemente. Por ejemplo, pongo estos puntos y ahora vamos viendo cómo hacemos cada cosa. Entonces, lo que querré hacer yo para el primero de los puntos será, entrando en mi lista, considerar el elemento késimo, empezaremos por el 1, ¿vale? Y tras ello, pues, como digo, me quedo a altura 0. Después, manteniéndome en este mismo nodo, que es lo que os había dicho antes, lo que hago es subir al valor de la función en ese punto. ¿De acuerdo? Una vez hecho esto, lo que hago ya es saltar de nodo. ¿Cómo se entiende el saltar de nodo quedándome a la misma altura? Pues bueno, literalmente salto de nodo, voy al siguiente nodo, pero el valor de la función se conserva, es decir, sigue siendo el valor de la función, la evaluación de la función en el nodo anterior. Ahí está. Y ya el último, pues lo que hago es, manteniéndome en esta cisa, vuelvo a bajar a 0 y ya tengo construido mi polígono. Es decir, me mantengo en la misma cisa y lo que hago es bajar a 0, ¿vale? Bien, una vez tengo esto, pues como siempre, tengo que especificar pues en qué variable quiero moverme. En este caso en la variable k. Quiero empezar en 1 y cuidado es donde acabo, porque ahora estoy considerando k más 1, es decir, y además tengo que tener en cuenta qué longitud tiene esta lista. Pues entonces tendré que acabar en la longitud de esta lista, pero quitándole 1. Y variaremos, como estamos considerando la variable k, que es natural, pues variaremos de 1 en 1. Entonces, fijaos, y con esto está hecho la parte complicada del ejercicio. En realidad, como digo, lo complicado es el visualizar cómo son esos polígonos, cómo los construyo. Ahora cuando amplíe vamos a ver cómo son. Y ojo, en cuanto a dato curioso, fijaos que esta lista no me guarda objetos que sean polígonos, sino que tiene una ventaja muy buena, y es que lo que me está guardando este numerito que sale aquí es el área de ese rectángulo. Es decir, esta lista no me guarda los polígonos, me recuerda el área que tiene cada uno de esos polígonos. Por tanto, sin más que sumar esa área, es decir, si yo me genero aquí una suma de los elementos del E2, lo que estoy sacando es una aproximación del área de la función en ese intervalo, ¿vale? Incluso podríamos compararlo con el valor real. Por supuesto, si quiero hacer la integral la tendré que hacer en valor absoluto de la función entre a y b, ¿vale? Entonces, fijaos que en este caso la aproximación pues no es especialmente buena, pero vamos a jugar un poco con esto. Bueno, incluso, si queréis, se podría poner con texto y quedaría bastante apañado. ¿Dónde está aquí la función texto? Aquí, mirad, por ejemplo, podríamos poner, voy a ponerlo aquí provisionalmente, podríamos decir el valor real de la integral de la función f es, y lo podemos poner incluso aquí abajo con nomenclatura LaTeX, y igual. Y ahora tenemos que seleccionar la variable que es la que guarda nuestra integral, que creo que le llama UI, creo que era esta, vale, y luego pues, vamos a ponerle unidades cuadráticas, por ejemplo. Ahí está, este es el valor real. De hecho, cuando vaya variando las cosas, pues este valor me va a variar también, o sea que queda bastante limpio así. Y luego, el valor aproximado mediante las sumas de Riemann es. Y podemos hacer exactamente lo mismo. El valor aproximado mediante las sumas de Riemann, vamos a llamarle, por ejemplo, a P de aproximación, o a sub P, o a sub N, porque como depende del número de rectángulos, vale, y esto lo habíamos asociado a la variable S, si no me equivoco, y en unidades cuadráticas, vale, perfecto. Entonces, ¿cómo variaría esto? Vamos a mantener, por ejemplo, esta misma función y ahora vamos a decir, no, que no quiero un solo rectángulo, que yo lo que quiero son, en ese intervalo quiero 4. Bueno, pues fijaos, me aproximo muchísimo al valor real, ya no tenemos el problema de antes. Incluso si aumentase mucho, claro, cuando tengamos muchísimos rectángulos, dado que tenemos que ejecutar un for, pues quizás tarde un poco más. ¿No veis? Desde el momento que le doy hasta que lo ejecuta, ¿no veis? Pero ya nos sale un valor muy, muy cercano. Vamos a dejarle, por ejemplo, 100 nodos. Vamos a cambiar, pues no sé, por ejemplo, podemos cambiar el valor de A. Vamos a poner el valor de A en 0. Vamos a poner el valor de B bastante grande.
en 10 y vamos a poner una función que sea un poquito diferente. No sé, una función cuadrática, por ejemplo. Bueno, x menos 1 o algo así. Fijaos que voy a cambiar el color a la función ya que estoy, para que se distinga un poco mejor. Ahí está. Fijaos que vale con cualquier tipo de función, es decir, y además tenemos la ventaja de que de la forma en que lo hemos generado y de la forma en que hemos puesto el texto, nos varían automáticamente estos valores. O sea, estamos viendo, incluso cerrando esta pestaña, para quien no sepa programarlo, estamos viendo inmediatamente cuál es el valor real de mi integral, el de mi aproximación, y tengo la capacidad de manejar desde este display cuál es mi función, cuál es mi extremo inferior del intervalo, mi extremo superior y el número de rectángulos que quiero. Es decir, de cara a enseñarlo en la aula, sin abrir la pestaña de álgebra, en el GeoGebra, porque quizás pueda ser un poco más complicado, nos sale una applet que yo considero que es bastante interesante. Así que nada, pues con esto quedarían explicadas las sumas de Riemann implementadas en GeoGebra para una función arbitraria cualquiera y un número arbitrario de rectángulos.